El mundo enseña que primero se sube, luego, si acaso, se sirve. Pero el reino de Dios funciona al revés. Cristo no fue exaltado a pesar de humillarse, fue exaltado porque se humilló. Hoy vamos a entrar en el corazón del Evangelio, el misterio de un Dios que descendió voluntariamente para levantar a muchos. Si no entendemos la humillación de Cristo, nunca entenderemos su gloria. Filipenses el capítulo 2, el apóstol Pablo en los primeros 11 versículos habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Él lo describe de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo no empieza hablando de Cristo, empieza hablando del corazón de la iglesia. En Filipenses el capítulo 2, verso 3, él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. El problema que Pablo ve no es doctrinal, es orgullo espiritual. Él escribió en Romanos el capítulo 12, verso 3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Aquí Pablo quiere dar a entender que Cristo primero se vació para poder entregarse por cada uno de nosotros. Aquí nos deja una grande y poderosa enseñanza. La iglesia el día de hoy se ufana de Cristo, y ese no fue el mensaje que nos dejó Cristo. Es más bien que en Cristo podamos humillarnos para presentarle el Evangelio a las personas. No somos mejores que las demás solo porque asistimos a una iglesia o hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Seguimos siendo hombres y mujeres pecadoras, con la gracia y el favor de haber sido perdonados por Dios en su misericordia. Pero eso no nos hace distintos ni diferentes a los demás. Cuando nosotros nos movemos al nivel de todas las personas, entonces podemos presentarles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Podemos presentarle el mensaje de salvación, porque somos personas comunes y corrientes. Somos personas como cualquiera, con sus propios afanes, con sus defectos, con sus virtudes, pero con un deseo profundo de poder obedecer a Dios. Y nosotros, por medio del evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, queremos presentárselo a las demás personas, pero no podemos presentar el evangelio si nos ponemos en una altura donde nos creemos que somos
distintos, diferentes o mejores que los demás, porque nadie querrá escucharnos. Y por eso Pablo aquí nos pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y nos dice textualmente en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y a continuación, en el versículo 5 de este capítulo 2, nos dice a todos los que hemos creído en Cristo Jesús: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo no presenta a Cristo solo como Salvador, sino como modelo. El cristianismo no es solo creer en lo que Cristo hizo, sino caminar como Él caminó. Aquí Pablo nos está diciendo: si ustedes son siervos de Cristo, entonces el sentir que hubo en Cristo Jesús de humillarse, de poder considerar a los demás personas antes que a él mismo, si solamente entendiéramos esta forma de vivir el cristianismo, nosotros no estaríamos en esta tierra sintiéndonos superiores a las demás personas, solo por el hecho de haber aceptado a Cristo, de asistir a una iglesia, de estar llenos del Espíritu Santo. Eso no nos hace distintos al resto de los seres humanos. Dios en su misericordia nos ha provisto las herramientas necesarias para que caminemos con Él, pero seguimos en nuestra humanidad y como humanos nosotros hemos sido llamados por Dios para mostrarles el camino a las demás personas, nosotros mismos haciéndonos como ellos. No practicamos lo que la gente practica, pero sí vivimos de manera tal que ellos puedan mirar en cada creyente la humildad que Jesucristo vino a enseñar y a predicar en esta tierra. En Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 6, se dice: el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Ese es nuestro llamado, a mostrarle a las personas cómo caminó Cristo en esta tierra, y nosotros somos imitadores de Cristo, como Pablo mismo lo decía: imitad a Cristo. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Luego en el versículo 6 se dice lo siguiente: el cual, dice, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí hay una verdad mal entendida. Cristo no dejó de ser Dios, no se despojó de su naturaleza divina, se despojó de sus derechos, no de su esencia. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 14, Juan escribía estas palabras: el Verbo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, despojándose de sus derechos divinos. Humillarse no fue su debilidad, fue su amor obediente, como lo que tenemos que mostrar nosotros en este tiempo. No por el hecho de estar a la par de todas las personas, nos estamos mostrando débiles. No, nos estamos humillando como Cristo lo hizo, despojándose de sus propios derechos, aunque nosotros conocemos que no somos de esta tierra, que tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos, que tenemos la gracia, el favor y la bendición de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros. No por eso vamos por esta tierra sintiéndonos que somos superdotados o que somos las personas más importantes para Dios que las demás personas. Ese no es el Evangelio. El Evangelio nos lleva a poder hacernos como las demás personas. Por eso aquí el apóstol Pablo pone como ejemplo a nuestro mismo Señor Jesucristo, y en el versículo 6 lo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice aquí el versículo 7, se despojó a sí mismo. Este versículo de las Escrituras es clave para el entendimiento del Evangelio y de la naturaleza de Cristo. Nadie humilló a Cristo. Él se humilló a sí mismo, dice textualmente Pablo en esta escritura. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho y el apóstol Juan lo registró en el Evangelio, en su Evangelio, Juan capítulo 10, versículo 18. Él dijo estas palabras: nadie me quita la vida, yo la pongo. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo, porque la cruz no fue derrota, fue una obediencia, y una obediencia radical por causa de toda la humanidad, por causa de todos y cada uno de nosotros. Por eso el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz no solamente era la muerte, también la cruz representaba una vergüenza pública. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo por todos y cada uno de nosotros es humillarse hasta lo sumo por causa de cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que nosotros no podemos, mientras vivimos en esta tierra, vivir con esa humildad, con tal de que Jesucristo sea glorificado, con tal de que el Señor Jesucristo sea conocido? Pero hoy a los cristianos no les gusta humillarse para presentar a Cristo. No les gusta ser humillados por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, nuevamente lo repito, no es el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo está presentado aquí por Pablo como el mayor ejemplo de lo que significa ser obediente hasta humillarse a sí mismo. Y el Señor Jesucristo lo hizo porque la cruz era una vergüenza pública. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 23, se escribe: maldito el que es colgado en un madero. Es lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente está allí padeciendo por nosotros, nos está dando ejemplo para que los cristianos de todos los tiempos, de este tiempo y de los que vienen, cada creyente sepa que seguir a Jesucristo en verdad es de valientes. Y aunque las personas intenten humillarnos, avergonzarnos o hacernos sentir mal por causa de Cristo, no debemos sentirnos como que eso es el fin. Hay personas que no se acercan a una iglesia cristiana, no se acercan a Cristo por miedo a quedar mal ante sus amigos, compañeros, familia o vecinos, porque piensan que van a bajar de categoría. Mire, el Señor Jesucristo dejó los cielos, dejó su trono, dejó su divinidad para venir y morir en la cruz del Calvario. Si Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, ¿quiénes somos nosotros para despojarnos de nosotros mismos con tal de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado? Gálatas, el capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la ley y se hizo maldición por nosotros. El versículo 9 dice de Filipenses, el capítulo 2, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, dice las Escrituras, Dios lo exaltó. Por lo cual es causal, no es decorativo, no es una simple palabra, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Está diciendo, Él tuvo que hacer todo lo que hizo, padecer todo lo que padeció, para que sea la causa de que Dios le exalte hasta lo sumo, dice la Escritura. Cristo no se exaltó a sí mismo, se humilló a sí mismo, pero quien lo exaltó fue Dios, fue su Padre, fue Dios
dice las Escrituras, quien lo exaltó hasta lo sumo. Este es el principio eterno del reino de Dios, del cual muchas veces nos olvidamos. El que se exalta, cae. El que se humilla es levantado. Por eso, dentro del reino de Dios, los creyentes deben siempre buscar servir antes que ser servidos. No busque un lugar, deje que Dios le ponga en un lugar. Solamente es nuestro llamado el poder servir a Dios, servir a las personas, y aunque eso nos cueste que seamos maltratados o que seamos tenidos en poco, imagine esto: personas con gran corazón, con grandes títulos universitarios y con trabajos maravillosos, tengan que barrer la iglesia, pertenecer a un ministerio, predicar el evangelio, servir a Dios. Esto no está dispuesto a hacerlo cualquier persona, pero el creyente que lo entiende, el creyente que lo comprende, sabe que aquí está el secreto de la exaltación, cuando se sirve a Dios con humildad. Y aquí se describe algo poderoso que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, de lo cual hasta el día de hoy hablamos. Los versículos 10 y 11: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya lo decía Isaías en el capítulo 45, verso 23: ante mí se doblará toda rodilla. Lo que Isaías dice de Dios, Pablo lo aplica a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es el Señor de toda la creación. Es el Señor de esta tierra, es el Señor de los cielos y de la tierra. Jesús es Señor absoluto. No hay nadie que pueda tomar ese lugar, porque el lugar que el Señor Jesucristo obtuvo, donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no es casualidad. Él lo obtuvo por medio de su humillación en la cruz del Calvario. Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 13, dice: al que está sentado en el trono, hablando del Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy la iglesia moderna, la iglesia de este tiempo, quiere gloria, pero no quiere la cruz. Quiere exaltación, pero no quiere obedecer. Quiere ser parte del reino, pero no quiere humillarse. El camino que Cristo nos ha mostrado es distinto. Él dijo en Lucas 9:23, están registradas sus palabras: niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Nuestro Señor Jesucristo descendió para que tú y yo fuéramos levantados, porque entendiendo el Evangelio, rápidamente nos damos cuenta que el reino de Dios no se edifica con orgullo, sino con obediencia. Hermanos, esa obediencia nos pone en las manos de Dios para que Él nos vaya exaltando poco a poco. Cuando nuestra preocupación principal es encontrar un lugar, que se nos dé un título, que nos den reconocimiento, entonces en realidad nos estamos alejando de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios se edifica con obediencia. Que Dios les bendiga. Les esperamos en el próximo devocional. En el próximo estudio veremos cómo vivir esta verdad en medio de un mundo que le da la espalda a Dios, en medio de un mundo torcido. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional.